Conferencia magistral a cargo del doctor Amaury García Rodríguez, director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Voy a leer la biodata del doctor Amaury. Amaury García Rodríguez es doctor en Historia de Japón desde el 2007 y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, desde el 2000. Ambos por el Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México. Realizó sus estudios de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana en 1995. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México, Cuba, Argentina, España, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Perú y Japón. Y participa activamente en eventos académicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón, en particular la cultura popular y urbana, y su producción silográfica durante los siglos XVII y XIX, así como sobre el comercio y el coleccionismo de arte asiático en América Latina. Cuenta con los libros El control de la estampa erótica japonesa Shunga, editado por el Colegio de México en 2011, y La cultura popular y grabado en Japón, publicado por también el Colegio de México en 2005. La coedición Cultura visual en Japón, 11 estudios iberoamericanos, publicada en 2009, así como otras publicaciones en libros y revistas. En estos momentos se encuentra desarrollando un proyecto para rescate, documentación, exhibición y publicación de las colecciones de estampa japonesa o ukiyo-e en América Latina. Recibió el Premio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis de doctorado en Humanidades en 2008, así como el reconocimiento del gobierno de Japón a través de su ministro de Relaciones Exteriores por su trabajo de acercamiento entre Japón y México a través de la cultura y las artes en el 2019. Es profesor investigador y director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. A continuación, entonces, vamos a dar paso al doctor Amaury con su conferencia titulada Comercio y coleccionismo de arte asiático en América Latina. Muchísimas gracias, Alexandra, por la presentación. Y quiero comenzar agradeciendo también, agradeciendo en primer lugar a nuestro colega y amigo, el doctor Ricardo Sumalavia, por esa invitación inicial, cuando él me contactó me digo, para la conferencia magistral de inauguración, palabras que siempre asustan, pero que realmente fue un gran gusto y un gran honor poder estar aquí con ustedes en este segundo Congreso Nacional de ALADA Perú. Por lo tanto, pues dije, lo hacemos. Quiero agradecer también a ALADA Perú y a ALADA Internacional no solo por la invitación particular, sino también por seguir organizando estos eventos, seguir echando hacia adelante el proyecto de los ALADAs nacionales y ALADA Internacional. Y también me da muchísimo gusto que esta segunda edición de ALADA Perú, el Congreso ALADA Perú, se haya dedicado a homenajear al doctor José León Herrera. Tuve la fortuna de conocerlo en algunas veces de las que he estado allá en Lima, justo también en el primer Congreso Nacional de ALADA, que coincidió también con el Congreso Internacional. Lo conocí muy poco realmente, pero los recuerdos que tengo de él siempre fueron de alguien muy humilde en su manera de enfrentar y de transmitir el conocimiento, una persona muy sociable, cierto, lo que comentaban ustedes, con una sonrisa siempre en sus labios. Entonces es un gusto por varias razones. En el caso de la conferencia que les presentaré el día de hoy, es algo que tiene que ver con un proyecto nuevo. Estuve mucho tiempo dedicado a otras cosas vinculadas con arte japonés en concreto, pero por razones del destino se fueron dando circunstancias en donde
me dispuse también a colaborar con colecciones de arte japonés que existen en América Latina, que en algunos casos no estaban siquiera catalogadas. El pensar y trabajar con colegas de diferentes partes de América Latina en exhibiciones de arte, en particular de estampas japonesas. Y a partir de ahí, pues bueno, viene toda esta idea de empezar a conectar ideas vinculadas con cómo llegaron. Muchas de esas colecciones no tenemos registros de ellas, hay poca información de cómo fueron configuradas, y por ahí entonces empezó a armar este proyecto. De hecho, es la primera vez que voy a hacer una presentación pública de algunas líneas importantes que tienen que ver con este proyecto. Por lo tanto, pues también lo pongo aquí ahora en consideración. Déjenme compartir pantalla, a ver si lo hago bien. A ver. Solo confírmeme que sí se ve. Se ve, doctor. Perfecto. Entonces, las razones fundamentales de este proyecto y que están detrás de la charla del día de hoy es justamente pues tratar de ir armando algunas ideas vinculadas con de qué manera llegaron estas piezas a América Latina. Muchas veces se piensa de que, pues bueno, se compraron en Europa y punto, sino también cómo se fue configurando poco a poco un mercado de coleccionistas de arte japonés y asiático también en nuestra región. Muchas de esas obras que se coleccionaron están hoy día resguardadas en museos públicos, pero vamos a ir tratando de armar este esquema de qué forma se empezaron a configurar estas colecciones. La circulación y el consumo de la cultura material asiática tienen una presencia amplia y sostenida en la historia moderna del territorio latinoamericano. A pesar de que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, diversas mercaderías se embarcaron desde Filipinas con destino a España a través de la conocida ruta comercial del Galeón de Manila, buena parte de esos objetos se quedaban en México, mientras otros se transportaban de Acapulco hacia Veracruz para proseguir su viaje a Europa. Algunos de ellos se movieron más al sur en el continente americano gracias al activo comercio entre los virreinatos. El mercado formal, así como el tráfico ilegal de sedas, porcelanas, marfiles, marqueterías, alfombras, biombos, abanicos, perfumes, entre muchos otros, no solo contribuyó al éxito comercial de la empresa, sino también a la cada vez más frecuente presencia de este tipo de obras en las vidas y casas de familias acomodadas. Además, es necesario también destacar los diferentes procesos de asimilación de las técnicas y los estilos que los caracterizaban por parte de los productores locales americanos y su recreación en aquellos otros objetos que se manufacturaban de este lado del Pacífico. No obstante, este importante antecedente, tenemos una casi ausencia de registros de prácticas sistemáticas de coleccionismo de objetos asiáticos en el continente americano de esos siglos, así como de posibles colecciones previas al siglo XIX que no se hayan dispersado. En realidad, más allá de que el deseo por buscar, adquirir y acumular artefactos disímiles puede encontrarse en la historia de la humanidad desde la antigua Mesopotamia, la práctica del coleccionismo de objetos de arte, como la conocemos hoy día, tiene un referente mucho más directo en las cámaras de maravillas de la modernidad temprana, en el gusto por las reliquias y el pasado que se desarrolló en la Europa del siglo XVIII y principios del XIX, en la creación de los museos modernos, en el deleite por lo exótico a través de las chinerías o de las imágenes que, por ejemplo, se producían en esos siglos sobre el mundo islámico desde la literatura y las artes visuales, en el ansia también por alimentar con estos objetos el entramado simbólico social de aquellos que los consumían. Por otro lado, para el caso concreto del arte japonés, que es en el que me voy a centrar hoy,
es importante tener en consideración que entre los años 1639 y 1853 se desplegó una política de control de las relaciones internacionales y comerciales, conocida hoy como Sakoku o país cerrado, por parte del gobierno central japonés. Esta estrategia, que a veces se confunde con la idea de un país completamente cerrado al extranjero, implicó que toda entrada y salida de personas y mercancías estaba monopolizada por la administración shogunal. Desde el punto de vista comercial, casi siempre se menciona a la base holandesa en la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, como único contacto formal con Europa, a pesar de que Japón también mantuvo relaciones comerciales a través de las bases chinas y coreanas, así como con los territorios del norte y con los mares del sur, desde donde entraban y salían mercancías de orígenes muy diversos, algunas de ellas indirectamente de y hacia Europa. Aún con esta red mercantil, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el gobierno al comercio internacional, apenas encontramos en Europa colecciones de arte japonés en esos años. Entre las más tempranas podemos citar a la de Isaac Zeitzen y a la de Philipp Franz von Siebold, quienes adquirieron sus objetos mientras trabajaban en la mencionada base holandesa entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Hoy día, la colección de Zeitzen se encuentra dispersa por varios museos de Europa, mientras que la de von Siebold se conserva sobre todo en la Sieboldhuis y en el Museo Nacional de Etnología, ambos en Leiden, Holanda. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, estimulado por el fulgor del gusto hacia los japoneses y coincidiendo con la liberalización de relaciones comerciales de Japón con diversos países, que el arte japonés impacta en la escena cultural europea y se expande hacia otras partes del mundo. Varios factores contribuyeron con el éxito del japonismo, como se le conoció en Occidente. En buena parte de la bibliografía sobre el tema, se enfatiza siempre el peso que en su popularidad tuvo el entusiasmo de los pintores de las principales ciudades europeas, muchos de ellos enfrascados en la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de plantearse el hecho plástico, de apartarse de las academias y de lo que para ellos era la práctica artística convencional en ese momento. Considero, empero, que a la par de los artistas visuales y de su contribución vital al japonismo y al arte moderno, hay una serie de otras condicionantes que también contribuyeron a que lo nipón no solo fuera un dispositivo innovador en el quehacer plástico, sino además una moda a un nivel mucho más amplio. Entre ellos quisiera destacar el papel de las exhibiciones, del coleccionismo, del mercado de arte y de la imprenta, ya que son figuras que se repiten también en el ámbito latinoamericano, como veremos más adelante. Las exposiciones internacionales de 1862 en Londres y la de 1867 en París permitieron un primer acercamiento a la cultura del archipiélago nipón a través de la exhibición de objetos de ese país, provenientes sobre todo de la colección privada de Rutherford Alcock para el caso de Londres y de una selección de productos artesanales y artísticos patrocinado por el dominio de Satsuma para el caso de París. Es hasta las exhibiciones internacionales de 1873 en Viena, de 1876 en Filadelfia, de 1878 y 1889 en París, que por primera vez el nuevo gobierno de Meiji participa de manera oficial con un pabellón nacional, brindando la posibilidad de interactuar directamente con una mayor cantidad de obras de arte y objetos japoneses. La reacción de la prensa fue inmediata y lo japonés acabó volviéndose tema de conversación y de moda. Esos años, entre las décadas de 1860 y 1880, fueron también decisivos para la proliferación de colecciones y de tiendas especializadas en arte asiático y japonés. Si bien París fue el centro de efervescencia, no solo de la vida artística europea, sino del japonismo como moda, en otras ciudades como Boston, Viena, Londres, Barcelona o Moscú, se comenzaron a configurar importantes colecciones, muchas de ellas hoy en museos públicos de estas ciudades. A la par, tiendas especializadas como la Porte Chinoise en París, Yamanaka en Estados Unidos o la japonesa en Madrid
y dealers de arte y de objetos asiáticos como lo fueron Siegfried Bin, Philippe Sichel, Arthur Liberty o Hayashi Tadamasa, por solo mencionar algunos casos, fueron actores decisivos en la difusión del gusto por lo japonés, que poco a poco se fue trasladando hacia la industria de la ropa, por ejemplo, o a los diferentes movimientos de artes aplicadas e industriales que voltearon al arte nipón en busca de soluciones de diseño novedosas. De esta manera, el arte y los objetos japoneses o con influencias de este país fueron llenando los espacios de la vida cotidiana. Ese japonismo que debe verse vinculado con la corriente orientalista que desde principios del siglo XIX marcó la manera de ver y de representar al otro, se expandió más allá del ámbito de las artes plásticas y engendró modelos en la literatura, la música, el teatro y la arquitectura de la época. Por otro lado, también en esas décadas finales del XIX aparecen los primeros textos sobre arte y cultura japonesa que se publican en lenguas occidentales. Baste solo mencionar el libro de Louis Gons, L'Art Japonais, de 1883, el de William Anderson, The Pictorial Arts of Japan, de 1886, y la conocida revista Le Japon Artistique, que coordinó el dealer y coleccionista Siegfried Bin entre los años de 1888 y 1891, por ejemplo, que circularon ampliamente por todo el mundo, incluida América Latina. El desarrollo de la imprenta y la amplia circulación de publicaciones periódicas también contribuyeron a la fuerte presencia que tuvo lo japonés en las principales ciudades de Europa y de Estados Unidos a través de noticias sobre Japón, artículos de interés, crónicas de viajeros, anuncios de eventos y de exhibiciones y publicidad de tiendas y productos. La brevísima introducción al fenómeno del japonismo en Europa que hemos intentado resumir aquí nos servirá de punto de partida entonces para revisar y evaluar cuál fue el comportamiento de esta corriente en América Latina y su impacto en el coleccionismo. Encontramos correspondencias en las maneras en que se articulan estos factores y medios en Europa y Estados Unidos y lo que sucede en América Latina. ¿Cuáles fueron los principales mediadores para la entrada del japonismo? ¿Qué colecciones de arte japonés conocemos y cómo llegaron? Quisiera precisar que este es aún un trabajo en ciernes. Forma parte de un proyecto de investigación mayor en tiempo, espacio y densidad que pretende responder a estas y otras interrogantes sobre la historia del coleccionismo, mercado, exhibición y escritura de arte japonés en varios países latinoamericanos. En este sentido, aún faltan muchos archivos por revisar, bibliotecas, colecciones que encontrar, obras que catalogar y rastros que seguir. Hay aún muchas lagunas que es necesario cubrir, por lo que tenemos en ocasiones más información sobre algún país o sobre algún aspecto en detrimento de otras naciones y temas. Quisiera entonces agradecer de nuevo la invitación a ofrecer esta conferencia que me servirá como impulso para continuar trazando algunas coordenadas generales sobre este proyecto. El análisis del orientalismo y su vertiente japonista en América Latina cuenta ya con un conjunto de resultados importantes. Un gran número de esos trabajos han estado centrados en la literatura, poesía, narrativa, crónicas de viaje. Otros en temas vinculados con debates identitarios o con las comunidades de migrantes en el continente, por citar algunos casos. Sin embargo, a pesar de las contribuciones disponibles que examinan la circulación de objetos de Asia y sus influencias en la obra artística, en la obra de artistas plásticos latinoamericanos, así como de otros vinculados con comunidades diaspóricas, el impacto de los japoneses en las artes visuales latinoamericanas es aún una asignatura pendiente en la historia del arte de nuestra región y las publicaciones afines son escasas. Por lo que puedo decir con absoluta certeza de que carecemos de un estudio sistemático sobre estos tópicos a nivel regional. Más allá del hechizo por Europa, que marca la manera en que las historias del arte locales han sido estructuradas, es importante también considerar que este es un tema complejo, para el que se requieren en ocasiones especialistas de arte de países latinoamericanos, así como también de arte de países asiáticos o de arte japonés, para este caso en específico.
En este sentido, son muy pocos los expertos que desde América Latina trabajan. Perdón. Es que se coló el audio por ahí. A lo mejor si se cierran los micrófonos, que me oigan. Gracias. En este sentido, son muy pocos los expertos que desde América Latina trabajan con temas de arte asiático y cuentan con habilidades para el manejo de fuentes primarias en lenguas asiáticas. Y de la misma manera, son muy pocos los asiáticos con dominio del español o el portugués que son expertos en arte asiático. Evidentemente, la posibilidad de un trabajo sistemático con un proyecto de esta índole conllevaría una mayor cantidad de académicos con las habilidades señaladas a ambos lados del Pacífico, o quizás un proyecto colectivo con investigadores de diferentes países. Por lo tanto, prácticamente no contamos con estudios en profundidad sobre el mercado de arte de productos japoneses o en torno a la práctica del coleccionismo de arte japonés, así como tampoco sobre la escritura pionera sobre arte japonés o asiático en América Latina. Ese japonismo que se desata en Europa en la década de 1870, llega a nuestros países un tanto más tarde en el tiempo. Desde la segunda mitad del siglo XIX se distingue un paulatino proceso de afrancesamiento de las élites latinoamericanas y por tanto la presencia de las chinerías se hace más visible junto con el recuerdo de aquellos objetos asiáticos que desde las épocas de la colonia circularon en diversas ciudades de esta región. Poco a poco, en los últimos años del siglo XIX, se vuelven más frecuentes en la prensa local los comentarios sobre el boom japonista francés y sobre algunos de sus promotores, como lo fueron, por ejemplo, los hermanos de Goncourt, así como también las apropiaciones y referencias que de lo japonés la literatura modernista introducía a través de las revistas literarias. Pero es sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XX que la corriente japonista realmente se acriolla en América Latina. Es interesante notar que el japonismo material y visual que se establece acá, sobre todo se difunde a través de comerciantes, coleccionistas, exhibiciones y una recurrente presencia en las numerosas revistas ilustradas que se publicaban entonces. Hasta donde hemos podido explorar, los artistas plásticos no fueron una vía preferente de introducción, a pesar de que algunos de ellos poseían estampas japonesas y de que también se apropiaron de recursos y motivos del arte japonés. Este es otro de los tópicos que precisa de un estudio meticuloso, ya que tenemos el caso de México, donde muy recientemente se han hallado ejemplos a los que no se les había prestado la adecuada atención y que marcan conexiones muy explícitas con el arte japonés. En todo caso, no es este el momento ni el trabajo para analizar el impacto del japonismo o de los japoneses en las artes visuales de América Latina. Eso es un tema para otro lugar, por lo que no abundaremos en ello. Aún así, considero imprescindible insistir en la necesidad de más estudios futuros sobre el asunto. Como veremos en los ejemplos que presentaremos de inmediato, a pesar de que Europa fue un primer mediador, gracias a los viajeros y a los comerciantes que traían arte y otros objetos japoneses, así como libros sobre el tema desde París, Barcelona u otras ciudades, poco a poco se fueron configurando otras vías a través de las que coleccionistas e interesados adquirieron estos objetos. Entiéndase, los viajeros latinoamericanos a Japón y las redes comerciales que se establecieron en algunas capitales de América Latina directamente con el archipiélago. En su tesis dedicada a la presencia de los japoneses en revistas ilustradas argentinas, Esther Espinar Castañer refiere un comentario de Carlos Ripamonte, pintor y profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes Argentina, que menciona, a propósito del interés por la estampa japonesa, cómo en la ciudad de Buenos Aires las librerías Peuser, Moen o Spiace fueron el punto de reunión de los intelectuales, donde podían comunicarse libremente y a donde llegaban las publicaciones de importación. Si se revisan además los catálogos de venta de librerías en varios países latinoamericanos, como lo hace el investigador Juan David Murillo Sandoval, se puede constatar lo activo del comercio de importación de libros europeos y norteamericanos que mantenían los libreros locales a través de sus redes internacionales. Esta circulación de conocimiento sobre Japón a través del comercio de libros también fue muy activa en la Ciudad de México
en los años de 1886 y 1930, con espacios como el mercado de libros de la Plaza del Ex Seminario, a un costado de la catedral, o vía librerías especializadas y dealers particulares, como los que menciona José Juan Tablada en sus memorias. Y cito: compré a Tanaka una pintura facsímil de la artística e insuperable editorial Shinbi Shoin de Tokio. Cierro comillas y abro otra vez. Adquirí el libro Impressions of Japanese Architecture and Allied Arts por Cram, profusamente ilustrado. Otra cita de Tablada: después de un gran retraso, recibí el número 280 del Kokka de Tokio y el Japan Magazine de noviembre. Otra cita: dos lugares que me atraían, dice Tablada, por aquel entonces era el mercado de libros viejos de la plazuela del seminario y la biblioteca lancasteriana del callejón de los betlemitas, donde se podían encontrar libros sobre Japón. Y cierro comillas. En esos catálogos de libreros y comentarios en memorias de las primeras 2 décadas del siglo XX, así como en las actuales bibliotecas latinoamericanas, es posible además rastrear algunos de los títulos más importantes sobre arte japonés que se difundieron por el mundo y que llegaron a nuestros países en esos años. Además de los libros de Gonce y de Anderson, o la revista Le Japon Artistique, que mencionábamos arriba, muchos otros, como los de Fenollosa, Münsterberg, Seydlitz, de Goncourt, Taki, Obert o Noguchi y más, circulaban entre intelectuales, coleccionistas e interesados en Japón, por lo que la movilidad de los japoneses alcanzó en muchas ciudades de América Latina una vida propia e independiente de Europa. No solamente llegaban libros publicados en Occidente, sino también impresos en Japón, como evidencian las menciones de Tablada. Por otro lado, parte importante de la labor de coleccionar objetos y arte japoneses, más allá de los ecos del japonismo parisino, fue el complementar lo que esas piezas les brindaban con información proveniente de muchos de los materiales impresos que circulaban de mano en mano o a través de las redes de libreros. Las casas comerciales locales son otra importante muestra de la forma en que el mercado de objetos y de arte asiático se insertó en las dinámicas de vida y consumo de varias ciudades de la región. Es de destacar aquí que el establecimiento de relaciones comerciales de Japón con países de América Latina incidió en un aumento no solo de casas de venta, sino también de negocios importadores, y que varias rutas de la marina japonesa, marina mercante japonesa, conectaban ciudades de ese país con otras del continente americano. Conocemos varios casos de negocios que se dedicaron a la venta de arte y objetos japoneses y de otras partes de Asia. Estos ejemplos que tenemos ahora registrados seguramente son solo una pequeña parte de lo que existió en esas primeras décadas del siglo pasado. En su libro, Imagens do Japão, una utopía de viajantes, sobre los viajeros brasileños a Japón, Celina Kuniyoshi menciona que en la ciudad de Río de Janeiro existían las tiendas Bazar Japão, ubicada en Avenida Central número 118, y también Casa Hachiya, establecida en la década de 1910. Por otro lado, y cito, la revista Cosmos, en octubre de 1907, publicó un anuncio promocionando la apertura de una filial de la tienda Nippaku & Company de Kobe, Japón, instalada en la Avenida Central número 50 en Río de Janeiro. Aclaraba que era una casa destinada únicamente a la venta de productos de esa bizarra y exquisita industria japonesa. Cierro cita. En Cuba tenemos registro fotográfico, que lo podemos ver aquí a la derecha abajo, de la tienda La Japonesa, ubicada en la ciudad de Caibarien, en la zona central de la Isla Grande. Este negocio, que se estableció muy a principios del siglo XX por el inmigrante cantonés Lou Su-Ting y su sobrino, no fue el único en su tipo, ya que en el barrio chino de la ciudad de La Habana, comercios parecidos funcionaban aún en la década de 1950. Por otro lado, según refiere en entrevista el investigador Ernesto Cardet, en La Habana, y cito, el ukiyo-e se puso de moda en los años 40 del siglo XX para ambientar cuartos. La galería El Arte, ubicada entonces en las calles Galeano y Dragones, en las cercanías de la Escuela de Pintura San Alejandro,
era la tienda más económica donde se adquiría. Y cierro cita. Para el caso de México, el recurrido referente de Tablada vuelve a darnos pistas comentando en su diario que en 1913 compró, y cito, en la tienda se llamaba La Kimona, 2 elegantes sudares netamente japoneses para colocar en las 2 ventanas de su biblioteca. En la tienda Mikado compré 5 figuras de músicos, 2 damas de la corte para el Ohinamatsuri y una figura de samuráis y 2 de daimyo. Cierro cita. Finalmente, se señala que en la ciudad de Buenos Aires, el primer negocio de importación y venta de arte japonés fue la tienda Dai Ichiban, que funda en 1885 Mauricio Meyer y su amigo de apellido Tamiko, quienes visitan Japón en ese mismo año y regresan con, y cito, de un trabajo de la colega Cecilia Onaja, porcelanas, objetos de laca, metal, armas antiguas, grabados y telas de seda. Cierro cita. Posteriormente, en 1889, un tal señor Jordan estableció otra tienda de artículos japoneses en la calle Florida de Buenos Aires, llevando objetos de Europa, pero en el año de 1899 decide venderla al señor Mataldi, quien nombra a la tienda Bazar Nippon, y comienza a importar directamente desde Japón. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, encontramos otros comercios en Argentina, como Nuevo Japón, fundado en 1905 por Kijuro Yasuda y Hikosaburo Yamazaki, ubicado en la calle Peregrini en Buenos Aires. Casa Togo, establecido en 1910, también en Buenos Aires, en la calle Florida 664 por Gunpei Takinami, quien abrió además sucursales en Montevideo y en San Pablo. La Maison Satsuma, cuyo primer local fue creado en 1917 por Kenkichi Yokohama en la calle Pellegrini 173, también de Buenos Aires, quien no solo importó arte de Japón y de China, sino también colaboró en la organización de exhibiciones y otras actividades culturales en torno a Japón. Casa Hara, ubicada en la calle Belgrano, 1470, y fundada por Noboru Hara en 1928, entre otros. Ahora bien, ¿qué tipo de arte o de objetos vendían esas tiendas? Si hacemos caso a los pocos comentarios que han quedado recogidos en memorias o en los anuncios que muchos de estos negocios colocaban en la prensa local, sabemos que no todos ellos eran iguales, no vendían el mismo tipo de piezas ni estaban dirigidos a un público similar. En sentido general, encontramos que se importaban y vendían objetos tanto de Japón como de China, algunos de ellos antiguos y otros seguramente obras de calidad manufacturadas para vender en el extranjero. Otras tiendas aparentemente comerciaban con artesanías y objetos asiáticos de uso práctico, y muchas de ellas también vendían té. No hemos podido encontrar hasta hoy registros una sistematicidad en la anotación del origen de las obras adquiridas por parte de los coleccionistas. Y en algunos casos tampoco quedan registros de la entrada de ellas en colecciones de museos, como veremos más adelante. En cuanto a las tipologías que más caracterizan las colecciones de arte japonés en América Latina hoy, tenemos las estampas ukiyo-e, los netsuke o miniaturas, las porcelanas y otros tipos de cerámica, también bronces, muebles, lacas y en menor medida armas, tsuba, que son guardaespada, pinturas, entre otros casos. Esto no quiere decir para nada que son los únicos ejemplos que encontramos, pero sí los más comunes y de los que se conserva un mayor número de obras. En sentido general, el coleccionismo de arte japonés o asiático en América Latina fue una empresa privada. Si bien hoy día se conservan colecciones de estampas japonesas o de otras manifestaciones artísticas de Asia en museos de la región, el origen de la gran mayoría de esas piezas estuvo en la labor de coleccionistas privados
que después donaron o vendieron sus obras a varias instituciones. A veces también pasaron a manos de otros coleccionistas y en algunos casos fueron liquidadas en subastas o vendidas fuera del país donde se encontraban. Así como actualmente es difícil rastrear el origen de muchos de estos conjuntos, igual lo es en ocasiones seguir la suerte de esas piezas. La lista de coleccionistas sistemáticos u ocasionales o de personas que poseyeron o poseen conjuntos de arte asiático, japonés en particular, que hemos podido ubicar hasta el momento en América Latina es bastante importante. Y es muy probable que sigamos encontrando aún otros nombres que desconozco. Como comentaba antes, este es un proyecto que recién comienza a ofrecer algunas coordenadas muy generales, pero para el que es necesario realizar todavía mucho trabajo de archivo bibliográfico, así como entrevistas. Algunos de los nombres que comentaremos se dedicaron a coleccionar estampas japonesas, otros diversos objetos de Japón y de varios países de Asia. Para esta conferencia le seguiremos la pista, sobre todo a las colecciones de estampas japonesas, no solo por ser las más abundantes en nuestra región o por su relevancia como parte de la corriente japonista, sino también porque es el tipo de colección que más hemos trabajado hasta el momento. A pesar de este énfasis, haremos mención ocasional a casos de colecciones de arte asiático que no contemplan la gráfica nipona. Cuando hablo de estampa japonesa o ukiyo-e, también traducido en ocasiones como estampas del mundo flotante, me estoy refiriendo a la producción xilográfica con temática urbana que caracteriza a la cultura popular del periodo Edo. De estas estampas provienen las imágenes más recurrentes que afloran en el imaginario colectivo cuando de arte japonés se trata. Y fueron ellas también las que más impactaron en las transformaciones que acontecieron en el terreno artístico moderno de fines del 19 y principios del 20. Por razones de tiempo, solo abundaré en casos de coleccionistas que considero representativos y de los que poseo hoy información certera. De ellos quisiera comenzar con las coleccionistas mujeres, no solo por su relevancia, sino además porque es hasta hace muy pocos años que sus nombres, vidas y acciones han comenzado a emerger gracias a contribuciones importantes en la historia del coleccionismo. Y no me refiero del caso particular de América Latina, sino en sentido general. Para el caso de coleccionistas latinoamericanas, a pesar de que algunos nombres sean conocidos, muchas veces encontramos una ausencia de información sobre sus prácticas, por lo que sigue siendo necesario un trabajo de investigación profundo en archivos. Tanto María Luisa Gómez Mena Vila en Cuba como Eva y Emma Gordon Cablin en Brasil son mujeres que lograron reunir colecciones de arte asiático gracias a un fuerte interés personal y a las fortunas que poseyeron vía herencia familiar. La obra asiática que ellas coleccionaron en su gran mayoría interactuaban con el espacio en que vivieron y hoy día siguen conservándose allí. La colección de Eva Cablin, que se atesora hoy en el museo, en la Casa Museo y Fundación a su nombre, en la ciudad de Río de Janeiro, está compuesta por más de 2.000 piezas de arte de diferentes partes del mundo, entre las que destaca el conjunto asiático. Este grupo de obra incorpora objetos de China, Birmania, Camboya, India, Indonesia, Japón, Tailandia y Tíbet, siendo el arte chino el que ocupa un mayor número. Encontramos allí piezas en bronce, figuras de terracota, porcelana, esculturas budistas, entre otras. Se cuenta que sus padres, emigrantes lituanos y fundadores de las empresas Cablin de papel y celulosa, incidieron en su gusto y en el de su hermana Emma por coleccionar arte desde muy jóvenes. Su colección fue básicamente formada por los objetos de arte que adquirió en sus viajes a Asia, en casas de anticuarios en São Paulo y en Río de Janeiro, así como en Europa y en subastas celebradas en Buenos Aires, Londres y Nueva York. Su hermana Emma también decidió convertir su residencia en una fundación, la Fundación Emma Cablin, Casa Museo, ubicada en la ciudad de São Paulo y destinada a conservar el acervo de más de 1.500 piezas que reunió a lo largo de su vida.
El núcleo asiático incluye tanto obra de Turquía, Persia, India y el sureste de Asia, como de China y Japón. Al igual que para el caso de Eva, el conjunto de arte chino es el más representativo, mientras que de Japón encontramos sobre todo netsuke, cerámicas y unas pocas estampas japonesas. Emma Gordon Cablin fue además una mujer muy activa en el circuito cultural paulista, colaborando con varios museos de la ciudad. En la isla de Cuba, el conjunto de arte asiático reunido por María Luisa Gómez Mena Vila, también conocida como la Condesa de Revilla Camargo, es quizás el más destacado del país. Una de las herederas de la caudalada familia Gómez Mena, dueños de centrales azucareros, a lo largo de su vida en Cuba logró reunir miles de piezas de arte en su palacete del Vedado, La Habana, hoy convertido en el Museo de Artes Decorativas. De ellas, son los conjuntos francés y asiático los más numerosos. Y de este último encontramos un importante núcleo de porcelana china y japonesa, muebles, biombos y bronces budistas, por mencionar unos pocos. María Luisa abandona Cuba en el año 1958, un poco antes del triunfo de Fidel Castro, y tanto su mansión como el contenido guardado en ella fue expropiado por el gobierno cubano, suerte que también corrieron un número importante de otras colecciones privadas de arte del país. Por cuenta del estigma ideológico que el discurso oficial cubano les impuso a los acaudalados dueños de esas colecciones, y en el caso de María Luisa, a su crítica abierta en contra de Castro, hoy día la información que encontramos de ella es extremadamente escasa y confusa. Hasta el momento no hemos encontrado ningún estudio específico sobre su labor como coleccionista y mecenas de la cultura, e igualmente desconocemos detalles de cómo y dónde adquirió sus piezas. Un caso un tanto diferente es la historia de los grabados japoneses modernos en la casa Popenoe, ubicada en la ciudad de Antigua, Guatemala. Esta pequeña colección tiene la particularidad de ser la única encontrada hasta ahora en América Latina, compuesta mayoritariamente por estampas de la corriente Shinhanga o Nuevo Grabado, producidas en Japón durante las primeras décadas del siglo XX. Forma parte del acervo que donó la familia del botánico estadounidense Frederick Wilson Popenoe a la Universidad Francisco Marroquín. Resguardado en una antigua casa colonial, restaurada por su primera esposa, Dorothy Hughes, que era arqueóloga, este patrimonio está principalmente compuesto por obras de arte colonial centroamericano. Ahí encontramos este pequeño conjunto de gráfica japonesa que durante mucho tiempo se pensó había pertenecido a Wilson. Sin embargo, a partir del estudio de las piezas, que se comenzó recién en el 2019, y de parte del archivo documental de la casa, se ha podido determinar que este conjunto fue reunido por la segunda esposa de Wilson, Helen Barsalou. Gracias a la investigación en curso que nos encontramos realizando junto con Martín Fernández Ordóñez, curador de la Casa Popenoe, así como a las cartas de Helen conservadas en la casa, conocemos que durante la década de 1930 trabajó en el Departamento de Servicios Educativos del Art Institute of Chicago, desde donde mantuvo una activa correspondencia con varios editores japoneses, de los más importantes en la producción de Shinhanga, en particular el conocido Watanabe Shozauro, además de visitar Japón. Este intercambio epistolar esclarece el trabajo de Helen, no solo para la institución norteamericana, donde laboró un tiempo antes de irse a vivir a Guatemala, sino también en torno a su propio oficio como coleccionista y dealer de estampas japonesas modernas, y rescata la importancia de su persona en la conformación general de la actual colección de la Casa Popenoe. El último ejemplo de mujeres coleccionistas en América Latina que comentaremos es el de Luisa Lynch del Solar, periodista, feminista y promotora y amante del arte en Chile. En compañía de su esposo, Carlos Morla Vicuña, diplomático chileno, quien fue ministro plenipotenciario en Estados Unidos y acreditado en Japón, viaja a la nación nipona en 1898, donde vivieron por 9 meses. Regresaron a Chile con un importante conjunto de arte, muebles y diferentes objetos japoneses que atesoró en su casa, difundió en la prensa y con los que organizó 2 exhibiciones en Santiago.
la primera en 1910 y la segunda en 1927. Entre la obra que reunió se mencionan estampas japonesas, tapices, biombos, lacas, porcelanas y netsuke. Hoy día se desconoce el rumbo que tomaron muchas de sus piezas, pero en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago se conserva un pequeño núcleo de estampas ukiyo-e y algunas pinturas que en 1930 fueron inventariadas y que formaron parte de esa exhibición de 1927. Además de los casos que hemos presentado, encontramos también a artistas plásticos, escritores, músicos, diplomáticos y o funcionarios públicos, científicos y académicos, empresarios, entre muchos otros, que coleccionaron arte japonés y o asiático en América Latina. Quisiera referir muy brevemente a continuación 6 últimos ejemplos, siempre precisando que sigue pendiente el estudio en profundidad de ellos y de muchos otros nombres, como he mencionado. También quisiera mencionar y reconocer el trabajo que muchos especialistas latinoamericanos han estado haciendo en cuanto a inventariar piezas, en cuanto a rescatar mucha de esta información que está en muchas ocasiones perdida en archivos o dispersas en la prensa, y tratar también de ir reconstruyendo un poco de esas historias locales. Parte importantísima de este trabajo que le estoy presentando a ustedes aquí, pues tiene una deuda enorme con todas estas investigaciones que en diferentes partes de América Latina se han estado realizando. Al este de la provincia de Pinar del Río, Cuba, limítrofe con el actual Parque Nacional La Guira, se encuentra la antigua Hacienda Cortina, hoy convertida en centro recreativo. Tanto la hacienda como el parque fueron propiedad del abogado político y diplomático cubano José Manuel Cortina y García, quien además también fue un activo coleccionista de arte. En los terrenos de su hacienda construyó entre las décadas de 1920 y 1940 una casa china y una casa japonesa, donde guardaba las obras de esos países que fue adquiriendo a lo largo de su vida. A partir de la escasa información disponible que hemos encontrado, ya que desconocemos aún de estudios específicos sobre esta colección o de la historia de la hacienda, sabemos que después de la década de 1970, el lugar fue prácticamente abandonado. Las casas chinas y japonesas se derrumbaron y muchas de las piezas que allí se guardaban fueron trasladadas a otros museos. A partir del año 2014 comenzó un proyecto de rescate como parte del que se reconstruyó una de las casas asiáticas y aparentemente regresaron algunos de sus antiguos objetos. No tenemos más información sobre el tipo de obra que se reunió allí o de la que aún se conserva. Solamente hemos hallado menciones a esculturas budistas, tapetes, pinturas y muebles. El pintor y diplomático argentino Octavio Pinto también logró reunir un conjunto importante de obras japonesas. Se supone que muchas de esas piezas las debió de haber adquirido, unas en París y otras en Tokio, ciudad donde vivió en 1928 y de donde proviene parte de lo que se conserva hoy en el Museo del Totoral dedicado a su obra. Algunas de ellas, mayoritariamente, estampas ukiyo-e, como se puede apreciar en la foto de arriba a la izquierda, libros ilustrados, pinturas y otros objetos japoneses, fueron donados por su familia al museo, mientras otras permanecen aún en posesión de sus herederos. El pintor ofreció conferencias sobre arte japonés a su regreso a la Argentina en 1932 y también expuso parte de su colección en la muestra de estampas japonesas organizada por la Galería Pizarro en Buenos Aires en 1958. José Antonio Torre Bertucci, otro argentino, compositor y profesor de música, ofreció su colección de 1904 piezas de arte de Japón, China, Persia, Egipto, India, Tailandia, Tíbet e Indonesia al Museo Nacional de Arte Oriental en la ciudad de Buenos Aires, donde se conservan desde su muerte. Si bien el núcleo de estampas japonesas del legado Torre Bertucci, compuesto por más de 200 obras, es uno de los más importantes en América Latina, su colección abarca también porcelanas, marfiles, lacas, esculturas y accesorios de diverso tipo. Hasta el momento desconocemos los detalles de cómo y dónde adquirió estas piezas que mantuvo en su casa hasta su decisión de donarlas al museo.
Tampoco se conservan registros sobre la entrada de ellas en los archivos de la institución. En Río de Janeiro, los actuales museos Castromaya reúnen las obras que el empresario brasileño Raimundo Toni de Castromaya adquirió junto con su hermano Paulo, más otras que heredaron de su padre, quien también era coleccionista. Además de un importantísimo núcleo de arte moderno, tanto europeo como brasileño, Raimundo se interesó por el arte asiático a partir de la década de 1920, atesorando obra de India, Tailandia, China y Japón, con la que aparentemente tuvo contacto por primera vez en Francia. Hoy día, ese conjunto está integrado por cerca de 400 piezas y se compone sobre todo de esculturas, pinturas, porcelanas y un grupo importante de estampas japonesas. En el año 2017 fue organizada una muestra de ukiyo-e en la ciudad de Recife, donde se exhibió obra de los museos Castromaya, así como de la colección privada de João Mauricio de Araújo Pinho. Otro grupo de aproximadamente 230 estampas japonesas es el que se resguarda en el Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Fue reunido por el médico pediatra Álvaro Carrillo Gil, quien lo donó junto con el resto de su importante colección de arte mexicano al Estado de este país. Sobre este conjunto, la investigadora Ana Garduño opina que, al parecer, y cito, el doctor ya había adquirido algunas piezas en París y Estados Unidos antes de visitar Japón en 1955, pero formó la parte medular de esas series durante su estancia de 3 meses en diversas ciudades japonesas. Cierro cita. Todo parece indicar que fue en Tokio, Kioto, Nikko y Hakone donde adquirió una buena parte de ellas, aunque es muy probable que continuara comprando estampas japonesas en viajes posteriores a Nueva York. En el año 1972, dona su colección de estampas japonesas al museo, junto con otro pequeño núcleo de pinturas y de libros ilustrados de ese país. Determinar hasta dónde hubo conexiones entre el interés de Carrillo Gil y la labor de promoción de la cultura japonesa que realizó José Juan Tablada en la primera mitad del siglo XX en México es tema pendiente. Lo cierto es que el escritor mexicano desplegó una actividad muy intensa, no solo como cronista, poeta modernista y crítico de artes plásticas, sino también como coleccionista empedernido. En sus memorias es posible encontrar rastros de esta empresa y de cómo se enfrascó en la búsqueda y adquisición de libros sobre arte japonés, de estampas ukiyo-e y libros ilustrados japoneses, así como objetos diversos de ese país, como se aprecia en algunos de los comentarios que referimos antes y en la descripción que hace del estudio de su casa de Coyoacán, de donde es esta foto. Y cito: dentro de vitrinas y anaqueles y sobre los muros de mi biblioteca reposa y cuelga cuanto de arte extremo oriental, maestro del color y de la plástica, puede sugerir de las milenarias y remotas civilizaciones. Porcelanas brillantes y esmaltadas, sombrías lacas exornadas de oro, metales cincelados de sordas pátinas, brocados de sedoso matiz y áureo rutilar, y libros y álbumes que los pinceles chinos y japoneses ilustraron con las maravillas de su profusa iconografía y el ardiente foco donde irradia lo que de más sublime tiene el Extremo Oriente, arte y religión, es la chimenea de mi estudio, un verdadero emporio donde parece, en efecto, que una nao de China acabara de volcar el tesoro de su mágica cornucopia. Cierro cita. Hoy día conocemos que fue construyendo su colección japonesa a través de diversas vías. Algunas de las piezas las obtuvo en tiendas y objetos asiáticos establecidas en México. Otras las compró en Japón en el año 1900. Ejemplos diferentes vinieron de manos y colecciones de amigos y conocidos, como es el caso de los libros ilustrados de su amigo Pedro de Carrera y Lembey. Otras más las adquirió durante su estancia en Nueva York. Lo que aún se conserva, además de parte de su archivo y de su biblioteca, es un grupo de 225 estampas ukiyo-e y una veintena de libros ilustrados japoneses que están resguardados hoy en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
A través de los ejemplos que se ofrecieron, a pesar de que el coleccionismo de arte asiático en América Latina fue una labor individual y privada, se puede apreciar que son las instituciones públicas las que mayoritariamente al presente abrigan este patrimonio. Debemos señalar que, no obstante, hay ejemplos en algunas entidades privadas, así como casos aislados de colecciones que siguen formando parte de archivos, de acervos personales o familiares. Por ejemplo, para el caso de entidades privadas o colecciones muy pequeñas, están el caso del Instituto Moreira Salles y la fundación de Eva y Emma Cablin, que mencionábamos hace un rato, la Casa Popeno también. Y también quisiera mencionar, ya que estamos inaugurando el segundo Congreso de Alada Perú, un pequeño grupo de obras que se conservan en el Centro de Estudios Orientales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que en algunos de los viajes que hice por allá, Ricardo me mostró. Como hemos visto, si tomamos como muestra la estampa japonesa, la mayoría de los conjuntos son de aproximadamente 200 piezas o menos, y el 80% de la obra es del siglo XIX. Peculiaridad que responde a que en la primera mitad del siglo XX era lo que más abundaba en Japón y en el mercado internacional, y también lo que tenía precios más accesibles. Entre las instituciones públicas son los museos los receptores más favorecidos para la conservación de estos acervos. Como hemos visto, la vía más común para la llegada de buena parte de esas colecciones a las instituciones públicas y privadas han sido las donaciones. Ya bien, casos en los que los propietarios crean fundaciones para su preservación y difusión, u otros en las que ceden su obra a entidades ya establecidas con los mismos propósitos de resguardo y trascendencia. La entrada por compra es ocasional y en buena medida depende de los propietarios que se acercan a las instituciones para ofrecer lo que poseen y no de una acción proactiva de estas. Un poco diferentes son los museos de Cuba, que sobre todo durante la década de 1960 recibieron una buena parte de lo que hoy constituyen sus acervos a través de lo que se conoce como recuperación de valores del Estado, y que consistió básicamente en la incorporación de obra proveniente de las expropiaciones de los bienes que dejaron atrás buena parte de la élite económica y política cubana a partir del triunfo de Fidel Castro. La gran mayoría del arte asiático en museos del país también proviene de este proceso. Si examinamos las fechas de entrada de una buena parte de las colecciones japonesas en museos, encontraremos que una inmensa mayoría de los casos ingresaron en la segunda mitad del siglo XX y a través de donaciones, como mencionábamos. Son raros los conjuntos de arte de Japón existentes en museos antes de la década de 1950. A pesar de lo extendido del gusto por los japoneses en toda América Latina, como ya hemos mostrado, los museos no tuvieron una respuesta similar en esa misma dirección. De hecho, salvo casos excepcionales, no hubo y continúan sin haber políticas sistemáticas de adquisición de arte nipón o de otras partes de Asia. Lo más común ha sido la incorporación de arte europeo, latinoamericano y local. El encantamiento histórico con las metrópolis no solo marcó y sigue marcando muchas de estas políticas, sino incluso ha restringido las posibilidades de acercamiento y estudio de las prácticas de coleccionismo de arte asiático o la propia toma de conciencia o reconocimiento de que Asia y lo asiático ha estado más cerca, presente y activa en nuestra vida y obra de lo que se asume generalmente. Por supuesto, también en esto confluyen otros factores, como los devaneos institucionales y estatales que han caracterizado buena parte de la historia reciente de nuestros países, las limitantes presupuestales, la falta de especialistas con capacidades para catalogar muchas de estas piezas, entre muchas otras. Todavía hay mucho trabajo pendiente. A pesar de los logros en la catalogación de algunas colecciones, hay muchas otras que aún no cuentan con una información básica certera o que necesitan de mayor documentación y corrección en lo que se ha hecho. También será importante seguir trabajando en la organización de exhibiciones que difundan este patrimonio y en proyectos para estudiar en profundidad no solo las piezas, sino cómo llegaron allí.
De esta forma se podrá contribuir mejor con la historia de estos conjuntos, con las maneras en que nuestras sociedades latinoamericanas han interactuado con los objetos de arte, con los objetos y arte japonés y asiáticos, más allá de esa mediación inicial europea. Muchísimas gracias. ¿Y cómo dejo de compartir pantalla? Aquí. Muchísimas gracias.